que vino a este mundo para darnos salvación. A lo que el Señor también quiere hacer en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a leer la palabra y después recogemos la ofrenda. Segunda carta del apóstol San Pedro. También saludo a los hermanos que están en transmisión y a los amigos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 5. Carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 5, dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse. Aleluya. Bueno, a los hermanos que están en la transmisión también les saludamos, y a los amigos en esta hora, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. También a los amigos que están aquí en esta noche con nosotros, le damos la bienvenida en el glorioso nombre de Jesús. Y de verdad que es un gusto y un honor saber que Dios está con nosotros. Amén. No solamente en sentido de compañía, sino que está en nosotros. ¿Quiénes estuvieron esta mañana? Levánteme la mano los que vinieron a escuela dominical. Bueno, tenemos un grupo nuevo, prácticamente. Y vamos a hablar en esta hora de la responsabilidad de añadir a nuestra fe. De añadir a nuestra fe. Esta mañana tocamos el tema y nos quedó pendiente una parte. Y me parece muy importante esta enseñanza, porque hay unas cosas que vivimos nosotros en la vida cristiana que no entendemos. Y no las entendemos no porque Dios no quiera, sino porque a veces nosotros pues no las hemos oído. Y cuando uno oye y entiende, entonces se libera. Definitivamente uno se libera. Yo alguna vez viví una lucha espiritual y yo estuve muy asustado durante mucho tiempo, meses quizás, pero tenía miedo. Nadie había hablado sobre el tema, ni me atrevía yo a contarle a nadie. Así que yo vivía con una batalla espiritual, porque hay luchas espirituales. Y las luchas espirituales pues no muchas personas la viven. Pero quien llega a meterse en el Señor va a vivir en algún momento esa lucha. Yo luchaba con que quería maldecir a Dios. Eso no le pasa a mucha gente. Yo le dije, bueno, yo he sido cristiano, yo fui inconverso, y sí, yo hablé cosas muy horribles de la Biblia, pero
porque estaba muy lejos y odiaba el Evangelio, detestaba lo de Dios. Pero ahora yo me he convertido al Señor y yo tengo conciencia de que lo que Dios ha hecho en mi vida ha sido demasiado grande. ¿Cómo es posible que yo a esta hora, a esta época, que yo voy a culto, que yo salgo de culto y yo sienta en mi mente una fuerza de maldecir a Dios? Y yo viví con una batalla de esas, pero espantosa. Yo dije, ¿a quién yo le voy a decir eso? Porque me van a decir, no, ¿usted qué? Usted no está en la iglesia. Y como uno se encuentra con la gente espiritual, no, la gente espiritual no es exactamente a veces lo que uno piensa. La gente espiritual dice, no, pero usted es un cristiano, arrepiéntase de eso. Usted tiene al Señor, ore a Dios. Yo como temía de contar eso, porque alguien me iba a reprender, lo más seguro, que me iba a reprender, que yo era un pecador. Entonces eso hasta que Dios me liberó de esa situación. Pero era muy horrible. Yo tenía que ir al punto había momentos en que la gente me preguntaba algo, o estaba yo en el trabajo, y yo tenía que quedarme mudo, no hablaba, porque si llegaba a abrir la boca, seguro que se me iba a salir una grosería. Era una cosa, pero yo no entendía qué me estaba pasando, y yo oraba a Dios, Señor bendito. Por la noche pasaba mucho tiempo orando, me levantaba orando. Todo el día mantenía con música para ver de qué manera podía sofocar esa batalla que tenía. Pero no me habían enseñado sobre ese tema. Nadie me había hablado. Y como le acabé de decir, a nadie se lo dije. Y Dios me liberó de eso. Y después me encontré que hay algunos o varios hermanos viven en algún momento llegan a vivir esa situación tan horrible. Porque vean, si habrá algo horrible es vivir una batalla espiritual. Una cosa son las batallas de la carne, los deseos de la carne, pero una batalla espiritual, porque es el mismo maligno luchando contra uno. ¿Para qué? Para bajarlo, para desestabilizarlo, para apagarle su fe y su relación con Dios, porque al final él me decía el maligno, vea, usted no es nada. ¿Sí ven? ¿A usted de qué le sirve ir a la iglesia? ¿De qué le sirvió orar? ¿De qué le sirvió? Nada, usted no es nadie, usted está perdido. Pero alguien me enseñó, porque es que a lo que a uno le enseñan, definitivamente le va a servir en algún momento. Alguien me enseñó, mi papá me dijo, cuando me convertí, porque yo me convertí con una fuerza esa que era arrollador. Yo no paraba ni un segundo de buscar a Dios. Para mí no había aguacero, no había distancia, no había nada. Y así había pasado mucho tiempo sin sentir yo ninguna cosa contraria. Yo, al contrario, veía gente que se desanimaba y le decía, no puede ser, es imposible que usted se desanime, usted tiene que caminar con Dios. Y yo era espiritual, Ahora procuro ser un hombre de Dios. Amén. Y no, porque es que cuando uno se le dice, es que ese hermano sí es espiritual. Yo sí le tengo miedo a los hermanos que se denominan espirituales, porque tienen algunos conceptos raros y no han entendido la palabra de Dios. Como me pasaron todas esas cosas, pues ¿qué cree? Pues Dios me sostuvo, porque fiel es el que nos llamó. Él prometió guardarnos, sostenernos, ayudarnos, protegernos,
librarnos del poderoso enemigo, porque así en algún momento se menciona, la fuerza del mal. Y entonces he podido hablar con gente y he podido orar por personas, por jóvenes y por hermanos que están viviendo una batalla y que les da miedo hablar, y hemos orado. Jesús, eso no dura una semana. Esa batalla que está viviendo el hermano es días y se fue de esa cuestión de ahí. ¿Por qué? Porque es reprender al mal. Es liberarlo ¿con qué? Con la verdad. Decirle que usted está viviendo una lucha espiritual porque el mal está atacándolo y tiene una cantidad de dardos que le está tirando el enemigo para hacerlo creer lo que le está lanzando. Pero hay una verdad más fuerte, que es la que ya Dios escribió en mi vida por medio de la predicación del evangelio, y es que el Señor me hizo su hijo. Amén. Me hizo parte de su pueblo, y ahora soy parte de su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios. Y esto va a liberar definitivamente, va a liberar a muchas personas. Y esta mañana yo estaba enseñando lo que Dios nos ha dado, o sea, qué es lo que tenemos y por qué sí podemos vivir. El apóstol habla de que Dios nos dio a todos, porque si le dio a los inconversos, le dio a los incrédulos, le dio a todos, le dio el privilegio de la vida, el privilegio de disfrutar de las cosas que hay en este mundo. Por eso usted ve mucha gente que tiene muchas posesiones, que ha alcanzado muchos lugares y que no honran a Dios nunca, pero tienen esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él fue el que le dio a todos. Así que no se preocupe por eso, porque Dios es fiel a lo que dice en su bendita palabra. Pero no a todos les ha dado este privilegio. ¿Por qué? De la salvación, porque no todos han creído, como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que hay un grupo de personas que hemos creído, que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, y entonces a nosotros se nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida, y a una vida de devoción, a una vida con una conducta santa, también se nos dio a nosotros. Amén. La podemos vivir. ¿Por qué? Porque tenemos una dotación del poder de Dios que recibimos el día del bautismo. Eso era lo que estaba procurando esta mañana aclarar. Yo quiero hacer un resumen muy pequeño sobre ello, porque el que está bautizado tiene un privilegio demasiado grande. Amén. Yo le he contado que me he encontrado con gente bautizada que está hundida totalmente en las drogas. Y en estos días me encontré con un muchacho que bauticé, por el cual siento un afecto especial. De alguna manera, él me encuentra y me dice, papá, me dice, no me regañe. Pero con ese muchacho, no sé, Dios no se ha muerto, y Dios algo grande le puso en su vida y no lo ha entregado. No lo ha entregado. Es que el muchacho es un milagro. Ustedes ya saben cuál es el testimonio. Ese muchacho le cruzaron aquí unos tiros, y por ejemplo, él quedó sin cuerdas vocales. Se las destrozó el tiro. Le destrozó la yugular aquí, le destrozó unas venas que en 10 minutos la persona se muere. Bueno, lo han puñaleado, le han hecho de todo, y ese muchacho vive. Se bautizó, tuvo problemas, se alejó, pero algo va a pasar. De pronto aquí viene, de pronto llega. Claro, él tiene enemigos, porque ese es un niño que se crió en una vida de esas absolutamente hundido totalmente en el mal, pero en el mal de ese mal terrible.
Pero ¿qué lo sostiene al hombre? ¿Qué lo guarda? Que tiene una marca, que tiene un sello, y que Dios por esa causa le extiende su misericordia. Porque como dice el mismo apóstol San Pedro, que Dios no quiere que ninguno perezca. Amén. No retarda sus promesas, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con. Oiga, mire, a mí me fascina que nosotros le pongamos cuidado a lo que dice la Biblia, porque es que hemos escuchado, porque el texto hasta lo decimos mal y lo hemos predicado mal, o sea, hemos predicado lo que nosotros nos imaginamos que es, no lo que dice la Biblia. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿A quién se está refiriendo? A los salvos, a los que recibieron el bautismo, a los que son de su pueblo. Dios no quiere que ninguno de los que han recibido. ¿Por qué no quiere? Porque Él sabe que es posible que perezcan. Entonces Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos, ahí sí, procedan al arrepentimiento. Este texto no es evangelístico, es neto para la iglesia. Pero ¿cuánto lo hemos aplicado para? Claro, lo podemos aplicar, pero ningún texto se puede sacar del contexto, o sea, de la verdad que tiene, porque Él tiene una verdad. Y esa verdad es la que el Señor quiere que se predique, que se hable, porque Él está comprometido con esa verdad. Amén. Y si yo oigo esa verdad y la creo que puede pasar en mi vida, pues que yo puedo beneficiarme de las promesas, que es lo que dice el Señor, que me dio grandísimas promesas para que por ella yo pueda alcanzar, bendito sea el Señor, que la naturaleza, porque yo alcancé la naturaleza divina teniendo una naturaleza pecaminosa. Ahora Dios me hizo partícipe de una naturaleza divina. Amén. Esa es la diferencia que tenemos con el resto de gente. Por eso, si una persona está bautizada, así esté apartada, tiene muchísimas posibilidades, ¿oyó? Pero si una persona ha oído el evangelio, ya estaba en la iglesia gustándole el evangelio y nunca se entrega, está en un peligro eminente, porque se puede morir, le puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Nunca recibió a Cristo. Pero en cambio alguien que de pronto se alejó, ¿qué pasa? Donde esté, tiene la oportunidad de recapacitar. ¿Por qué? Porque la palabra está en él. Porque el nombre de Jesús que fue invocado está en él. Amén. Por eso es que alguien puede volver otra vez. Por eso es que alguien que aún no ha servido al Señor, porque yo he conocido gente que lleva años y años, 10, 15 años en la iglesia, y ahí, y como nos enseñaron también que hay creyentes de banca, yo no sé, hubieron unas enseñanzas raras que nos metieron, que habían creyentes de banca. Entonces alguien escuchó, y eso sí se le metió a uno, porque eso sí lo creyó. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Entonces se nos metió la idea, y hermanos, yo estaba ahí, yo soy creyente de banca. Bueno, ahorita ya no se predica eso, pero los que tenemos unos años atrás de estar en el evangelio, ese sermón era, a ver, los creyentes de calientabanca. Sí. Y a gente se le metió esa idea, y yo le digo, no, señor, usted es un servidor de Dios.
¿Cómo así? Yo nunca he recogido una ofrenda. Jamás he subido allá a esa plataforma, nunca. Yo no he servido para nada, yo aquí no sirvo para nada. ¿Sabe cómo es el ejemplo? Se lo voy a aterrizar con un ejemplo aquí de la cultura santanderiana o de la cultura latina. Por ejemplo, una mujer le preguntan en una encuesta o en algo, ¿usted en qué trabaja? ¿Y qué cree que responde la mujer cuando no tiene un trabajo en algún lugar? ¿Que no trabaja? No, yo no trabajo. Y esa mujer se levanta a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. Y desde esa hora está trabajando, levantándose, haciendo desayuno, arreglando uniformes, planchando, haciendo almuerzo para el esposo, para los hijos. Y se llegan las 11 de la noche y sigue trabajando. Pero ella dice que no trabaja. ¿Ha escuchado usted eso? Esa no es una verdad, esa es una mentira. Y por eso es que algunos hombres se han aprovechado de ello. ¿Para qué? Para decirle, no, esta señora que yo tengo no trabaja, no hace nada. De la misma manera, entonces hay gente que cree que nunca ha servido a Dios. Pero todo el que se apartó del pecado y se alejó del mundo y empezó a venirse para acá, para la iglesia, le está sirviendo a Dios. Amén. Dios está obrando en su vida para que usted siga sirviéndole a Dios. Hay amigos que ya están sirviendo. ¿Por qué? Porque se están alejando de las cosas aquellas que el Señor ya les dijo que no les sirven, y ya están empezando a servir a Dios. Tienen que seguir dando los pasos. ¿Para qué? Para que se conviertan en pueblo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, también el no entender lo que Dios nos ha dado, el no entender el privilegio, la posesión donde estamos, el estado en que estamos, entonces ya el creyente tiene un estado, y es un estado espiritual. El estado espiritual no se vive solo en el culto. Usted tiene un estado espiritual donde quiera que esté. Seguro. Porque estamos en una dimensión distinta. Estamos en este mundo, pero somos luz. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Gloria al Señor. Y eso fue lo que el apóstol Pedro le quiso y le explicó a la iglesia en general, porque estas cartas son cartas universales, que nos dio esas promesas y nos hizo participantes de su naturaleza divina. Entonces es tan grande Dios que usted puede estar orando hasta por una persona que nunca ha experimentado las cosas de Dios, y hemos orado por una persona y termina recibiendo hasta el Espíritu Santo y no es bautizado, no se ha apartado de una cantidad de cosas del pecado, no se ha muerto, pero ya el Señor, ¿qué mensaje envía Dios? ¿Qué nos quiere decir con eso cuando Dios es capaz de hacer que una persona que no ha conocido nada de Dios aún reciba el Espíritu Santo? ¿Qué cree que Dios está diciéndole a la iglesia, a cada creyente en particular? ¿Qué mensaje le está enviando Dios? Está mostrando el gran amor que Dios tiene por el perdido y el interés de Él, ¿de qué? De morar en el hombre, porque el interés de Dios no es otro que morar en la vida del hombre. ¿Por qué se necesita que Dios viva en el hombre? Porque si Dios no vive en la vida del hombre, el hombre seguirá siendo presa de el pecado y del mal.
Por eso la propuesta de Dios es que Él viva en el hombre. Déjelo que camine, suéltelo y verás. Porque eso es como el aceite. Entre más lo aprietes, más se te sale. Si lo sueltas un poquito, allá tenemos gente que puede controlar afuera. No se preocupe, para que usted escuche y los dos estén tranquilos. Así que Dios quiere hacer eso. Y lo demuestra ¿con quién? Con una persona así. Entonces, ¿quién es candidato a que Dios viva en él? Un hombre, cualquiera que sea. Una persona esté en el estado en que esté, es candidato para que Dios more en él. Es cuestión de creer. Es cuestión de aceptar lo que Dios quiere hacer. Porque qué cosa más linda poder tener a Dios en la vida. Amén. Pero claro, al pasar del tiempo, porque una cosa es el que está recién casado. Nos metemos aquí en problemas. Bueno, hay gente que está enamorada y se casa y vive bien. Y tiene algunas diferencias, pero vive bien. Pero ciertamente la vida de pareja tiene su peso, ¿no? Tiene sus cosas. Y esta mañana toqué el tema, ¿por qué? Porque aunque el matrimonio tiene dificultades, los que se casan tienen dificultades, el matrimonio es más fuerte que si es como si este púlpito fuera de cristal, de vidrio mejor, y yo lo echara al piso, aquí se volvería pedazos. Esto no se rompe porque es de acrílico. Uno a veces piensa que un matrimonio es como un cristal que se rompe. ¿Por qué? Porque puede sentirlo que está roto. Pero es tan fuerte lo que tiene un matrimonio. ¿Por qué? Porque es un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque es una institución de Dios que aunque esté rota, aparentemente puede volver a construirse otra vez y quedar totalmente sólida como si nunca le hubiera pasado nada. Bueno, eso se vive en la vida del matrimonio, y en el matrimonio como tal, pues se tiene esos momentos. Y uno vive en el comienzo como esa vida ilusionada, donde no va a pasar nada, y uno cree que la vida es una cosa linda. Yo creía así, ¿no? Y yo tenía una hija de 9 meses, y a los 9 meses se me enfermó, y yo ya estaba feliz porque ya prácticamente empezaba casi a caminar, ya iba a caminar. Y sabe, que caminó como a los 18 meses o 19 meses. ¿Por qué? Porque se nos enfermó de muerte. Terrible. Y empezamos a vivir una etapa muy difícil. Una etapa donde todo nos cambió. Entonces, fíjate que todo eso que yo veía tan hermoso y tan lindo, y ahora dije, no, y ahora que yo soy pastor y salí a la obra, esto sí va a ser una bendición, pero grande y hermosa. Pero no, eso se me juntó una cosa, se me juntó la otra y otro, mi enfermedad también, ahora también la niña enferma. Y no, una cantidad de situaciones, y uno dice, no, yo estoy como solo, yo no sé qué me estoy como equivocado, como que por qué estoy así. Sí, porque vienen esas cosas que son la vida práctica, la vida real. La vida es real. Amén. Y hay que vivirla así. Hay que dejarla que como el río que corre, que serpentea, hay que dejarlo andar, porque si se detiene, entonces puede hacer un daño. La vida hay que dejarla. Gloria a Dios.
Pero cuando Dios la lleva, no importa por dónde pase, Dios la guarda. Pero nos enseña el Señor, nos enseña que algo aprendemos en la vida y tenemos que aprender a ser diligentes. Hay una responsabilidad que tenemos ahora como creyentes, y es que tenemos unas cosas. Mire, esta mañana yo lo expliqué, así hice un pequeño resumen, y no sé si queda en el resumen, no importa. Lo que dice el texto es: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Significa, aquí a partir de este verso, habla de añadir, o sea, de ponerle algo. Yo usé un ejemplo esta mañana para poder ilustrar un poquito, y es que si yo voy a añadir es porque yo ya tengo algo. Y dice, por ejemplo, la gente que discute con Hechos con cuándo comenzó la iglesia, que la iglesia comenzó en Hechos. Entonces se discute por desconocimiento, porque en Hechos dice, en el capítulo número 2, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta es, ¿a qué se añadieron si no había iglesia? Quiere decir que ya estaba la iglesia. Porque yo no voy a ponerle algo, a añadirle algo si no está. Ese día se añadieron, ¿por qué? Porque Jesús, cuando resucitó, es que todo lo dice la Biblia, que se le presentó a más de 500 hermanos a la vez. Cuando resucitó, lo dice Pablo. ¿Y esos 500 hermanos qué eran? La iglesia. Pero de los 500, 120 se quedaron en Jerusalén y fueron llenos con el Espíritu Santo. Amén. Y con la predicación de Pedro se añadieron 3,000 más. Gloria a Dios. Porque yo añado algo a lo que ya tengo. La lucha es porque la gente dice: no, yo ya no tengo a Dios. Yo ya no siento a Dios. Yo ya no siento, porque uno vive también de sentir. Porque nos enseñaron que hay que sentir. Entonces, y por eso uno se preocupa si la gente no siente. Pero no todo es de sentir, porque la Biblia dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Eso es claro, un ejemplo de la lluvia. La lluvia, yo le pongo, está lloviznando, está lloviendo, y yo salgo y me moja, yo la siento. Pero el texto de Deuteronomio no se queda ahí. Dice: como el rocío, mi razonamiento. Yo uso mucho ese texto porque me enseña mucho. Bueno, el rocío es una lluvia. Amén. ¿Quién la siente? Nadie. En tiempo de verano es donde se puede hablar de ese tema. En tiempo de verano hay lluvia en las noches. Algunas noches tienen lluvia. Esa lluvia es rocío. Y la gente dice: uy, en este clima que estamos, en este tiempo tan seco, no cae ni una gota de agua. ¿Eso es verdad? ¿Y cómo así que si usted se encuentra en la mañana alguna hierba o algunas cosas que están empapadas de agua? ¿Y eso qué es? Nosotros exageramos. Porque es verdad, hay una realidad, no está lloviendo, está en verano. Pero hay una lluvia que nadie ve, es el rocío. Y Dios dice que como el rocío será el razonamiento de Él. O sea, el obrar de Dios en la vida de una persona muchas veces no lo va a sentir. No va a sentir.
Y eso es lo que pasa. Hay gente, no, yo no sentí hoy nada, yo no siento nada. Y entonces por eso se desanima. Pero no se preocupe que si usted, Dios lo trajo aquí y está en la iglesia, no se preocupe por sentir, porque un día Dios va a hacer que sienta una verdadera lluvia, algo fuerte para que te anime. Gloria a Dios. Así que Dios pide añadir a vuestra fe. Eso significa que usted tiene fe. ¿Cómo así que le va a hablar la palabra de Dios de añadir a vuestra fe? No, hermano, es que yo soy una persona que no tengo fe. Por eso yo no he recibido nada, porque yo no tengo fe. Sí, hermano, le falta. Eso es falta de oración. Hermano, dejemos esa espiritualidad falsa. Porque así no es que se restaura a nadie. No es con oración, porque la gente dice, yo conozco a personas que oran, son inconversos, son apartados y oran, pero están lejos, no vienen a culto, no buscan a Dios. Así que no es la fórmula, es la palabra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo la que rompe las cadenas, la que fortalece, porque la fe es por el oír. Eso dice la palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Usted tiene fe porque vino aquí. Si no tuvieras un poquito de fe, no estarías aquí, te hubieras quedado allá. Pero tienes algo de fe que te tiene en esta noche aquí. Pues Dios dice que a esa fe hay que añadirle. Oh, santo. A esa fe hay que añadirle virtud. Gloria a Dios. ¿Qué es virtud? Virtud es una buena conducta, es bondad, es excelencia moral. Mire que si usted dice, bueno, yo sí tengo fe, yo estoy aquí porque estoy convencido, yo tengo esa vida segura en Dios, sí. Si usted dice así, entonces Dios le dice, añádale una conducta excelente. Amén. Póngale una excelencia, llévelo a la bondad. Conviértase en una persona de bondad. Añade, o sea, métale al canasto, pero ¿de dónde le voy a meter yo si yo no tengo fuerzas? Pero recuerde que Dios te dio a usted una tarjetica. Como cuando vas al centro comercial y dices, no puedo comprar nada. Pero si alguien te regala un bono, hay gente que le han dado un bono y dice, tienes un bono de 500,000 para que hagas un mercado acá y tienes que gastarlo ahí. Entonces usted tiene que, ¿qué necesito yo? Pero no, tienes el bono, mételo. Coja las cosas y sencillamente éntralas al carro, y cuando llegues a la caja, presenta el bono y listo, es tuyo. Amén. Si usted está en la iglesia, si usted está escuchando la palabra de Dios, aquí está el Señor. Amén. Y Él dice, si usted es bautizado y si usted es un amigo, Él dice, si estás aquí, yo por la fe te voy a añadir algo. Usted tiene alguito, entonces necesito meterle otra cosita que estás careciendo, que estás necesitando. ¿Qué hace usted? Recíbala. Déjela que entre a su vida, añádale a eso. Bendito sea el Señor. Entonces póngale una buena conducta. Pero dice, no, pero es que yo procuro vivir, yo procuro, pero no sé, algo me pasa, algo me falta, yo quisiera mejorar. Pues póngale conocimiento. Usted tiene una buena conducta, claro, usted tiene una manera de proceder, procura mantenerse bien, pero hay que añadirle más. Usted se comporta bien, pero hay que llegar a la excelencia. Gloria al Señor. A una vida donde definitivamente pueda estar seguro. Pero ¿cómo lo logro? Pues hay que meterle conocimiento. Esa es la clave. Conocimiento. Por eso si yo me encargo de predicar un solo tema,
Vamos a recibir al Espíritu Santo aquí. Cantemos, prediquemos Espíritu Santo y pida Espíritu Santo y Espíritu Santo y no enseño nada. La gente me recibe el Espíritu Santo. La gente recibe bendición, pero queda sin entendimiento. Si la gente habla en lenguas todo el culto y todo el culto se convierte en un Pentecostés. Una vez me propusieron, hermano, ¿por qué no le cambiamos el formato al culto? Es que nosotros necesitamos hacer algo diferente. Vea, no prediquemos en el culto. Yo le dije, grave. Ese formato no es de Dios. Porque el culto donde Dios no hable, estamos muertos. Porque el culto es, yo alabo a Dios. Eso se lo estoy llevando al Señor. Mi alabanza, ¿para quién es? Amén. ¿Para quién es? Pero hay gente que canta para agradarse a sí mismo y agradar a la gente. Por eso uno necesita cantar para agradar a Dios. Esto hay que empezar a meternos. Hay que, bueno, que estamos cantando bien. Estamos cantando bien, ¿o yo? Vamos avanzando, estamos avanzando. Pero hay que añadirle. Hay que añadirle, hay que echarle más. Amén. A un punto donde usted no canta y dice, no, pues cantemos este coro, que este coro, con este coro se prende la iglesia. No es con el coro que se prende la iglesia, no es por el gusto de la iglesia, es que tiene que gustarle al Espíritu. Amén. Aquí hacemos las cosas para que le gusten a Él. Amén. Porque hay algunas cosas que no nos gustan a nosotros. Pero Dios sabe que con eso Él puede obrar. Hay un coro y hay una alabanza que Dios puede empezar a preparar el terreno y a orar en la vida de una persona. Con un cántico. Por eso uno debe procurar añadir a eso que tienes. Gloria al Señor. Hay que añadirle conocimiento. Y ese conocimiento es que yo tengo que meter. No sé si me meto en problemas. Bueno, a mí me gusta meterme en eso. Hay un cántico que cantamos y yo lo canto. Porque yo no procuro no ser fanático. Aunque yo entiendo ya, pero mi conocimiento, porque aquí está hablando de conocimiento, y al conocimiento dominio propio, control. Dominio propio es control. Hay un cántico que creo que lo hemos cantado muchas veces. Dios, ay Dios mío, sobre la oración. ¿Cómo es que comienza? Dios no rechaza oración. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, la oración del impío es abominación. Así que sí hay oraciones que Dios rechaza. Pero el cántico es muy lindo. Tiene todo el resto de una cosa hermosa. Si yo he aprendido, si yo tengo el conocimiento, entonces no puedo llegar yo porque tengo el conocimiento, hermano, no me cantan más ese coro. No. Porque yo tengo que enseñar y llevar a que la gente vaya comprendiendo y vaya asimilando. Que vayamos, eso se llama conocimiento. Porque entonces resultamos predicando ese versículo. Hermanos, recuerden que Dios no rechaza oración. Y la gente dice, amén, aleluya. Mentira. Porque eso no lo dice la Biblia. Y Dios está comprometido con lo que Él dice. Aleluya. Pero Dios sí dice que donde hay un corazón contrito y humillado, ¿qué dice Dios? No lo rechaza. O sea que Dios acepta a alguien que viene a Él, no importa cómo venga,
Por eso, véngase con la verdad. ¿Qué es? Traiga la verdad. No, yo estoy mal, estoy apartado, estoy alejado, estoy sin Dios, estoy sin la presencia de Dios. Pues véngase con esa verdad, porque Dios te recibe así. Aleluya. Pero Dios desea que nosotros podamos tener conocimiento, pero podamos tener control. Que nos controlemos. ¿Por qué? Porque el conocimiento puede envanecernos. El conocimiento nos puede arrastrar ¿a qué? A creernos más. Pues alguna gente estudia una carrera. A mí a veces me preocupa con alguno que estudia una carrera o hizo un curso de algo y cree que sabe. Dios mío, cuando uno estudia una carrera, se da cuenta no cuánto sabe, sino cuánto ignora. Sí, una carrera es eso. El estudio no lleva. Yo estudié algo de la Biblia, algo de teología, y yo decía, yo no sé cómo pasaré yo todas estas materias, porque esto es tan inmenso, esto es tan grande, que yo entiendo que no. Y entonces alguien me decía al grupo, vea hermano, y ahora, alguien nos decía, hermano, y ahora qué iba a hacer la iglesia con nosotros, cuando sepan nosotros con el título que vamos a tener. Yo dije, yo quisiera que nadie supiera eso, porque donde a mí me invitaran a alguna parte a tener un panel con algunos en alguna universidad y dijeran el título mío, me daría miedo. Claro, me asustaría cuando empezaran a alguien a preguntarle sobre cosas que yo ignoro completamente. Porque el conocimiento es una cosa que nosotros sabemos algo de alguien, de algo, de alguna cosa, pero ignoramos totalmente muchas cosas. Uno de la Biblia conoce algunas cosas muy pequeñas de la palabra. Por eso la iglesia sí seguirá en este proceso que Dios la lleva, no para que se comprenda la Biblia, porque la salvación no se da porque alguien entienda todo lo que dice la Biblia, sino lo que vaya entendiendo lo vaya llevando a la práctica. Amén. Así funciona Dios. Dios no funciona como funciona el docente del colegio o de la universidad, que te exige que usted tenga que dar, y si le dio este contenido, usted tiene que responder conforme a ese contenido, y si no, lo raja. No, Dios a usted le da la cátedra, Dios a usted le da la enseñanza, le da el conocimiento, y lo que usted comprendió, eso poquito que usted cogió, sobre eso Dios te pide resultado. Así. Por eso es que Dios es capaz de coger. Por eso Dios tiene aquí gente que apenas entra, que está oyendo por primera vez, y tiene gente de 20, de 30 años o más en la iglesia. Y con todos Dios trata igual. Es el único que puede darle una clase a los de preescolar y a los de posgrado y a los de PhD. Lo último. El último grado. Él es capaz de en una sola conferencia hablarle a todos y le entienden. Amén. Porque el conocimiento es eso. No es que usted se va a llenar de conocimiento. Vea, el músico, la música es infinita. Ahí está. El que aprende, yo tuve un profesor que me enseñó como unos 6 o 8 meses algo de música, y él me enseñó un poconón de cosas. Yo nunca aprendí a tocar nada, pero él dijo, ese señor, yo no sé, me dio gracias a Dios con ese señor que era maestro. Salió del conversatorio del Conservatorio de la Nacional. Y él dijo, vea Juan, yo quisiera que usted cuando esté, porque él no aceptaba ningún músico empírico. Él decía que todos esos músicos hoy que son grandes cantantes en el mundo, él decía que la gente no sabía nada de música. Entonces él decía, yo quiero que cuando entre en alguna parte y usted vea y coja una partitura, usted sepa por qué melodía está, por cuál es el tono y qué clase de música está ahí, con solo leerla. Y se ponía a enseñarme claves de todo eso de la música. Yo dije, ¿y yo esto para qué?
¿Cuándo en la iglesia abrirán partituras? Bueno, ahora hace pocos años se sacaron un himnario con partitura, pero eso hace 25 años atrás o 26 años atrás, ni idea de qué sería eso. Y yo comiéndome todos esos libros, y me regaló libros de esos para aprender de esa clase así. Yo tenía que ir a meterme a la universidad para poder aprender eso. Y él me concluyó, dijo, vea, yo toqué desde los 5 años, a los 5 años me llevaron a Alemania, era un músico impresionante, era un concertista, era capaz de tocar la guitarra, esa guitarra clásica que parece que hubieran 2 músicos al tiempo, que va haciendo melodía y armonía en el mismo instrumento, con una guitarra. Eso se puede hacer fácil con un piano, pero con una guitarra es muy difícil. Y ese señor hacía eso. Así que tenía una experiencia. En los 5 años estuvo en un concurso de guitarra en Alemania. Y ya tenía casi como, iba para 70 años. En ese tiempo ese señor sabía muchísimo y dijo, yo no sé nada de música. Él decía, yo de música todavía ignoro muchísimo. Mire, aquí hay estas melodías, y sacaba una cantidad de libros. Mire, aquí hay esta sinfonía que la tocaron, y el que toca esta sinfonía que ya la tocaron y todavía casi nadie es capaz de interpretarla. Se pueden gastar una filarmónica 1 año o más ensayándola y no son capaces de sacarla. Yo dije, entonces, ¿esto qué es? Esto, dijo, eso es infinito, eso no se puede alcanzar nunca, el conocimiento de tocar de la música, del instrumento. Si eso es así en esto de la vida secular, ¿cómo será en esta que dice Pablo? Oh, profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Amén. Esto es muy grande. Por eso usted está en una escuela, no cualquiera. Usted está en la escuela del cielo. Por eso, si usted llega a valorar este conocimiento que Dios te ha dado, si llegas a entender algo de estas cosas, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios está en ti. Amén. Que Dios te está ayudando, que Dios te está dando fortaleza, que Dios te da dominio. Ay, hermano, es que yo no puedo tener control. Yo no me puedo controlar, no puedo. Pero la Biblia dice que le añadas al que tienes. Porque aquí estamos hablando de añadirle. Usted tiene conocimiento, usted tiene fe. Amén. Usted tiene, ¿qué más? Dominio propio. ¿Cómo? No, es que yo no. ¿Cómo que no? Usted lo tiene. ¿Qué hay que hacer? Échele. Deje de la despensa de Dios y deje meter ahí control. Porque Dios te puede ayudar a ti a que tengas control. Amén. A que así pase lo que pase, usted pueda estar tranquilo. Te da paciencia. ¿Qué es paciencia? Es muy difícil de definir la paciencia. Y la gente a veces dice, ay, Señor, dame paciencia. Y otro dice, no pida paciencia, porque el que pide paciencia pide prueba. Pero usted tiene paciencia, porque Dios dice que nos dio paciencia. O sea que ya tenemos paciencia, pero hay que añadirle, hay que echarle más a esa paciencia, que es perseverancia, que es persistencia, que es constancia, que es esperanza. Eso es paciencia. O sea que usted siga siendo ¿qué? Constante, que siga persistiendo, que siga insistiendo. Mire, los estudiantes hay que valorar todo lo que le toca pasar a un estudiante. Cuando van en ciertos semestres, la cosa se pone más apretada, al punto que uno siente que como que no va a poder alguna materia, siempre alguna materia como que le queda a uno grande, que es difícil. Hay otra materia que eso es como pez en el agua, pero hay otras que son muy difíciles.
Pero no sé por qué los docentes que uno dice son tan malos. Mi sobrino estaba terminando ingeniería eléctrica en la UIS. Y el profesor le puso, el maestro, el profesor que tenía en el docente le decía, bueno, para este trabajo, para este quiz que vamos a tener, usted puede sacar computador, puede poner internet, puede conectarse a donde quiera. Haga lo que sea, investigue. Él mismo había desarrollado la materia y no la tenía subida a internet, los ejercicios. Él los explicaba y de ahí hacía ejercicio para los estudiantes. Los estudiantes, algunos quedaron, ¿cómo es que se llama? El que queda por fuera, por fuera de la universidad. O sea, esa materia la ven y la ven y la ven, hasta que llega un punto en que ya, para afuera. Y mi sobrino estaba a punto de quedar así, PFU, por fuera de la universidad. Y entonces me decía a mí, tío, ayúdeme. Y yo dije, ¿cómo te ayudo? Si el profesor, yo entendí una cosa, si el profesor te demanda, le demanda al grupo que haga eso, es porque el grupo es capaz. Es porque la mente humana tiene la capacidad para desarrollar eso. Si no, él no lo hubiera desarrollado. Sí tiene la capacidad. Entonces, sencillamente, no se cierre que no puedes. Abre la mente. Ese fue todo el consejo que yo le di. Abre la mente, porque Dios te dio una oportunidad. No tenías posibilidad de entrar a una universidad y a una carrera como esa ingeniería que vale dinero, y usted paga una cosa irrisoria. Así que estás a punto de llegar a la meta y contrólese. ¿Por qué? Porque Dios te dotó a ti de inteligencia. Has pasado todos los semestres que has pasado, y cómo te vas a postrar ahora. Puedes hacerlo. Ahora que está trabajando, que está desarrollando la carrera de ingeniería, dice, tío, me toca meterme a estudiar porque gracias a Dios conseguí empleo y estoy trabajando en una muy buena empresa, está por allá en el eje cafetero. Pero siento que todavía nos falta muchísimo. Eso que nosotros aprendimos. Entonces ya está haciendo una especialización para seguir estudiando. Y dijo, eso que aprendimos, eso que nos metieron así, que fue tan difícil, ha sido tan importantísimo en el desarrollo de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me está yendo bien. Mire, el ser humano fue dotado, si en el campo natural el ser humano tiene esa capacidad, ¿cómo será en el campo espiritual que Dios está en nuestra vida? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Usted va a poder caminar con Dios, hermano. Quítese la idea de que usted está solo, de que usted no puede, de que ¿quién le va a dar a usted? ¿Quién le va a dar si yo no soy nadie? Pues así te creas un don nadie. ¿Sabe qué? Dios decidió darte a ti de la naturaleza de Él. Sí, decidió ponerla en este hombre. O sea, ¿cómo es posible que Dios, siendo un ser perfecto, santo, que nadie puede medir la grandeza de Él, cómo es posible que Él se haya venido no solamente a acompañarnos, sino a vivir en nosotros? Nos dio parte de la naturaleza de Él. Por eso es que este chico, del cual hablé hacia el comienzo, no se nos ha perdido. ¿Sabe por qué? Porque Dios a ese muchacho le ha hecho, yo no he visto una persona que Dios le haya hecho milagros como a él. No he visto. Que alguien esté muerto, porque el muchacho estaba muerto. Cuando llegó allá
A mí me llamaron de la clínica del hospital. Él estaba muerto. Si le abren a usted aquí en el corazón y le hacen aquí una cortada y le buscan la arteria aquí, una de las principales que entra acá, y le meten 10 unidades de sangre, ¿qué significa? Que no tiene sangre, que está muerto y el corazón está. Por eso no le podían poner las descargas para arrancarlo, porque cómo iban a arrancar el corazón si no tenía con qué. Pero mire, Dios hizo que le metieran sangre a un muerto. ¿Acaso no se necesitan muchas unidades de sangre? Y coger 10 para desperdiciarlas en un muchacho que es de la calle, que es un delincuente. ¿Acaso eso no es más bien un favor para la sociedad? Que llegue una persona de esas muerta, ¿para qué se va a esforzar un médico? Pero el conocimiento del médico, cuando él terminó su carrera y cuando hizo el año rural y va a la graduación, él tiene que hacer un juramento de ética. Y el juramento de la ética para ese profesional es que él será una persona que ayudará a dar vida, no importa quién sea, ni dónde esté, ni cómo se encuentre, ni raza, ni color, ni religión. El médico en su razón sabe que mejor sería dejar a ese delincuente que ya está muerto, en fin de cuentas, ya está ahí, dejarlo quieto y firmar el acta de defunción y listo. Pero hay alguien que es dueño de la vida del hombre, amén, que le importa el ser humano, no importa el estado que esté, a él le importa. Así esté muerto. Y entonces hizo que el profesional dijera: metámosle 10 bolsas. Yo no sé qué pasó allá en ese momento, pero como así, traigan una y otra y métanle y vamos a ponerle, vamos a reanimarlo y dele choques para. Y empezó y volvió otra vez. ¿Ama Dios al hombre? ¿Lo ama? Así te ama Dios. Te ama tanto que quiere salvarte. ¿Será que aquí hay alguien en esta noche que quiere experimentar la ayuda de Dios? ¿Con qué vino? ¿Con un poquitico de fe? ¿Tienes algo? Tengo solamente la vida. Dígale a Dios así. Si no puedes decirle otra palabra, dígale: tengo esta vida que ni es mía, es tuya. Usted podría disponer de ella en cualquier instante. Porque así como gente ha sido librada de cosas así aterradoras, hay gente que se ha muerto casi de nada. De nada. Le da un infarto, le da cualquier cosa y se mueren. En un instante, súbitamente alguien fallece. Pero usted está aquí y yo estoy aquí con vida. No sé, Dios quiere ponerle alguito ahí a la vida suya. ¿Usted sabe qué le falta a su vida? ¿Le faltará paz? No tiene paz. Casi no puede dormir. Está lleno de intranquilidad. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho.
¿Será que usted está diciéndole al Señor, amigo, oye, yo necesito un espacito allá? Si alguien quiere que oremos por ti, quisiéramos orar. Aquí más de uno tenemos un poquito de fe, porque la fe que se necesita es solo como un grano de mostaza. No es muy grande, es así. Pero yo estoy convencido que si oramos por alguien, Dios puede ayudarlo. ¿Quién es ese que se declara necesitado? Que levante la mano ahí. Bautizado, alejado, visita, no importa. Él te puede auxiliar en esta hora. Puede cambiar tu lamento en baile. Puede hacer que la lucha que tengas desaparezca. ¿Será que alguien tiene alguna lucha espiritual? ¿Será que ese maligno miserable le está diciendo a alguien, usted ya no fue más nada? ¿Y será que podemos orar y el Señor lo reprende? ¿Cuántos creen que Dios puede reprenderlo? Que tú ya planas, que vas a ser libre en el nombre de Jesús, porque tienes el nombre de Jesús en tu vida. Si tú lo tienes, tienes un poquito y no cualquier poquito, tienes la misma gloria de Dios. Vamos a orar, iglesia, vamos a unirnos. Yo le pido a la gente que ore ahora, que levante su voz, que haga una oración de verdad, de conciencia, que clame a Dios por alguien en esta hora. Si tú no estás pasando algo tan duro, porque quizás muchos tenemos alguna situación, pero si tienes esa oportunidad de orar ahora, y Señor, dígale, añádame algo. Señor, yo quisiera conocimiento, yo quisiera fe, yo quisiera dominio. Señor, yo quisiera que le dieras paz, que le diera libertad. Yo voy a pedir al Señor, dale libertad a la iglesia para que hable. Señor, dale libertad a la iglesia para que abra sus labios y le alabe. Yo te pido, Dios, que obres. Bueno, vamos a invocar el nombre de Jesús. Obra, Padre Celestial, en su nombre reprendemos toda fuerza y toda tiniebla que esté atormentando a mi hermano. En el nombre de Jesús, yo la resisto y la echo fuera, porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay libertad. Oye, pray y vos